sana de la palabra de Dios. Permanecer en el Hijo y en el Padre. Permanecer en la verdad. La única manera de que esto se haga efectivo o posible en nuestras vidas es que la unción del Espíritu. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Santo permanezca en nosotros 1 JN. 2. 27. En la segunda carta nos habla de permanecer en el amor los unos por los otros. No podía ser de otra manera. Si el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones, la verdadera unción de Dios se ve en el amor mutuo manifestado y que andemos conforme a sus mandamientos. El antídoto, el repelente, lo que no va a poder aguantar el espíritu del anticristo es el amor de Dios en acción. 2. B. Evitar la comunión con gente con este espíritu. Algunas veces queremos ser más buenos que Dios. No evangelizamos a los que tenemos que evangelizar, y corremos riesgos innecesarios exponiéndonos en desobediencia a influencias demoníacas. La Biblia es clara con respecto a este espíritu. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues que el que saluda participa en sus malas obras. 2 JN 10S. Pastor, voy a tratar de ganarlo para Cristo. Hermano querido, esa persona ha sido ungida por Satanás, justamente para destruirte. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando entre en diálogo amistoso con ella. ¿Cómo destruyó la serpiente a Eva? Con el diálogo. Estás entrando en diálogo, en desobediencia, con el padre de mentira. Sales perdiendo. 2. C. No creer a todo espíritu, sino probarlos. Cuidado con la credulidad. Así dice el Señor que Señor. No tenemos que creer a todo espíritu. Debemos chequear a los espíritus, para ver si vienen de Dios. Uno o toda una congregación puede quedar seducida y atada a una palabra supuestamente del Señor, pero que en rigor es una palabra de mentira, de engaño. Juan lo llama espíritu de error. Cuando uno o un grupo de personas quedan atados a un espíritu de error, la mente queda totalmente embotada o bloqueada, confundida. Piensa mal, razona peor, decide para el lado de los tomates y hace catastróficamente, y esto aún con connotaciones eternas. Es lo que les pasa a los testigos. Por eso ellos te hablan de una manera y tú de otras y ninguno se entiende. Su mente está bloqueada por un espíritu de error, que está respaldado por un espíritu de orgullo. Detrás de un espíritu de error, hay un espíritu de orgullo. 3. ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Pero quiero que analicemos un poquito más a fondo lo que hace el espíritu del anticristo. ¿Cuál es su función dentro de la iglesia? Anticristo, recordemos, es en contra de o en lugar de Cristo. Si hay un ministerio de Cristo, que es el llevado a cabo por el Espíritu Santo, un ministerio contrario llevará a cabo el espíritu del anticristo. A partir de 2 terasegundos. 2 de marzo de 12, podemos ver muchas cosas que hace el espíritu del anticristo. 3. A. Apostasía. Algo clave es la apostasía. El anticristo se va a manifestar en medio de una gran apostasía. Lo que busca el espíritu del anticristo es que apostates de tu fe, es decir, la niegues, verbal y de hecho. Abandones la fe, y cuando estés fuera de la iglesia, renegando contra ella y contra el hermano y la hermana, esa persona que te acompañaba a la iglesia, se va a sentar junto contigo y te va a decir: yo sé lo que te pasa. Lo siento mucho, pero hay decisiones que hay que tomarlas. Y en el fondo tienes razón. Pero siempre, cuenta conmigo. Jamás te va a decir: arrepiéntete, vuelve a Cristo, no te dejes ministrar por un espíritu de derrota, etc. Va a venir a afectar tus sentimientos, pero no tu espíritu. Porque es una persona reprobada en la vida espiritual. No, tiene al Espíritu de Dios. Tiene el espíritu del anticristo. Quiere mandarte al infierno. Entiéndelo. Está ungida por Satanás. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. P4. 3. B. Pecado. Pablo lo llama hombre de pecado. Adivina por qué. Porque va a inducirte al pecado. Esa persona no tiene nada que ver con la santidad o el temor de Dios, porque esto es obra del Espíritu Santo. El espíritu de Balaam es un espíritu del anticristo que enseñaba a poner pecado en medio de la congregación. El espíritu del anticristo te va a ver tirado en el piso porque pecaste, pero te va a decir: bueno, no es para tanto, despéjate un poco, vamos a charlar, a divertirnos. Te da un abrazo, llora un poco sobre mi hombro, pero no me mojes mucho la camisa que está limpia, chistecito para cambiar de clima. El espíritu del anticristo no tiene sensibilidad por el pecado, y no busca el arrepentimiento y la restauración.
Afecta tus sentimientos. Cree que todo se resuelve con un hombro, un abrazo o un chistecito. Siempre, resolviendo las cosas a nivel humano. Psicología barata. 3. Se opone a todo lo que es objeto de culto. El espíritu del anticristo no adora a Dios. No puede, es otro lenguaje, es otro espíritu, no puede entrar, nunca en adoración genuina. Se burla de la alabanza, de la adoración, de la letra, de las actividades litúrgicas, de la palabra de Dios, se opone a los horarios, a los días, al orden, a todo. Siempre está en desacuerdo, siempre le encuentra el pelo al tomate. Está en contra del hermano, de la hermana, del estilo, de la decoración, de las decisiones, de la música, de la visión, etc. Siempre opuesto. El espíritu del anticristo se refleja en los peros. Hay una visión que se baja, y él dice está bueno, pero. Y allí muestra por qué no está bueno. Tira la negatividad, tira los problemas, tira otras alternativas. Destruye la fe, para que la visión no se implemente. Es lo que pasó con los 10 espías. Sí es una tierra fantástica, donde fluye leche y miel, pero están los gigantes de Anac y dice que los 10 prevalecieron sobre Josué y Caleb y desmoralizaron a todo el pueblo, y tuvieron que dar vueltas por 38 años más por el desierto, y toda una generación tuvo que morir. Todo un proyecto de conquista se retrasó 38 años por 10 líderes movidos por un espíritu de anticristo, que se opuso a palabra de Dios que era ir y poseer la tierra. 3. Se exalta como si fuese Dios. Este cuarto punto muestra la raíz de la cosa, se exalta como si fuese Dios. Esto nos recuerda a Satanás. Detrás del espíritu del anticristo, está el orgullo, de querer ser alguien, de quererse visto o escuchado, de tener poder sobre otros, dominio, control, etc. En lugar de menguar y humillarse delante de Dios, siempre quiere estar en escena, que siempre esté presente. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos el templo